Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Alejandro Marroa es el seudónimo de Alejandro Martín Roales, escritor español oriundo de Madrid. Se inició en la creación literaria con un pequeño manuscrito ilustrado que escribió siendo un niño. En él cuenta, entre otros, cómo un mono mal encarado revienta una fiesta de San Isidro. También redactó en su juventud cartas destinadas a retardar el ocaso de amoríos exhaustos. Nuestro entrevistado estudió Ingeniería y Comercio Internacional. Una parte de su niñez, así como una década intensa de su etapa adulta, transcurrió en el Oriente Medio. Además, ha viajado ampliamente por Europa, países de habla rusa, el Lejano Oriente y Australia. Ha cursado escritura creativa y ha ganado un concurso literario internacional. Vive en las afueras de Madrid con su mujer y su parejita de hijos. Es autor de Pies desnudo de una irlandesa, una colección de relatos teñidos cultural y narrativamente de los escenarios reales que le tocó conocer. Le doy la bienvenida a Alejandro, con quien vamos a recorrer la próxima hora hablando de su pensamiento, de su historia y de sus relatos. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Marcelo. Pues estoy bien y además estoy encantado de formar parte de tu programa y de poder charlar contigo estos minutos, este rato que tenemos por delante. Bien, yo también, muy complacido de conocerte y bueno, vamos para adelante, digamos, arranquemos. Muy bien. De acuerdo a lo que te había adelantado y por una cuestión así que me llama la atención, ¿por qué Alejandro Marroa como seudónimo de Alejandro Martín Roales? Bueno, yo me digo a mí mismo, ¿no? Que si yo hubiese empezado a escribir o a publicar desde joven, incluso si me hubiese dedicado a ello de joven, pues no tendría un seudónimo. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo y bueno, la profesión pues que escogí, ¿no? Y de la que vivo, es bien diferente, ¿no? A lo que es la escritura, ¿no? El escribir. Y entonces pensé que para diferenciarlo digamos, de mi vida profesional, me vendría bien tener un seudónimo, pues para diferenciarlo y darle esa faceta, ¿no? de escritor, pues en estos momentos amateur, ¿no? Y quién sabe si de por vida, ¿no? O no. Y bueno, pues escogí este seudónimo que, bueno, que viene a ser, refleja mi nombre, que es todo el mundo me conoce por Alejandro, y el apellido, pues, es la combinación de las primeras letras de mis apellidos. Y ese es francamente el motivo por el que tengo este seudónimo, que es el que utilizo en el libro que he publicado y que, bueno, pues pretendo seguir utilizando en las siguientes obras en las que trabaje. Bueno, con esto que decís, me inspira a preguntarte cómo es la puja interior de un ingeniero afecto a los números, un especialista en comercio, que podría decirse que es afecto a las transacciones comerciales, y un escritor, que es alguien afecto a las palabras. Sí, es una muy buena pregunta, Marcelo. Pues, bueno, te diría que
Claro, cuando empiezas a... Yo me empecé a interesar por el mundo de la literatura. Soy un lector tardío, me considero un lector tardío, porque si bien es cierto, como la mayoría de alumnos estudiantes, pues nos hacían leer libros, ¿no? Estilo Principito y otros tantos, ¿no? En el colegio y demás. Yo realmente no me puedo considerar o no me considero lector desde aquella etapa porque leía un poco por obligación. Yo empecé a disfrutar realmente de la literatura, pues te diría que casi con 20 años, que es para mí, lo considero tardío. Sin embargo, bueno, ahora ya tengo unos cuantos más y entonces creo que me he podido poner al día del tiempo en mi vida en el que no, en el que quizá pues no aproveché, ¿no? Algo tan que te llena tanto, ¿no? Como lo que es la literatura. Entonces, decía esto porque eh, al leer me di cuenta bueno, que algunos autores, yo tenía ese conflicto, ¿no? Como tú lo has dicho, bueno, a mí yo quiero empezar a escribir y demás, pero no tengo un bagaje no he estudiado letras, ¿no? No he estudiado filología, no he estudiado derecho, no he estudiado periodismo, ¿no? Porque hay muchos famosos escritores que son periodistas, que son, en fin, gente con un pasado, una carrera, digamos, de letras. Sin embargo, bueno, sí es cierto que bueno, leyendo, pues he leído a algunos autores como Stendhal, que si no me equivoco, pues era médico. Tenemos en España a Pío Baroja, que fue médico, y bueno, y el mismo Dostoyevsky creo que fue ingeniero, ¿no? Con lo cual, eso, digamos, pues dije, bueno, pues entonces no seré tan raro, ¿no? Y luego, en lo que dices en cuanto a eh, a lo que puede parecer, ¿no? Eh, una personalidad muy diferenciada, ¿no? Entre lo que es un técnico o un comercial, ¿no? O alguien que se dedica al comercio o a la escritura, pues mira, digamos que mi carrera, que es técnica, y lo que yo ahora desempeño, que es un trabajo, digamos, de lo que vivo, ¿no? Es más bien en el ámbito comercial. eh, pues también tiene mucho digamos, en lo que se asemeja a la literatura o a la escritura, es que tienes que expresar mucho, encontrando las palabras exactas. Tienes que convencer mucho, tienes que usar mucha psicología, eh, y, y luego, a la hora de escribir, lo que es la estructura, que por ejemplo puede tener un cuento, ¿no? De esa apertura, desarrollo y cierre, o la estructura que puede tener una novela con sus capítulos. eh, Esa estructura, digamos, se asemeja de alguna forma, de alguna forma, ¿eh? De alguna forma, quizá lejana, pero de alguna forma se asemeja a lo que es pues por ejemplo, un proyecto donde también hay un orden que se sigue, eh, donde hay una concepción de una idea, luego hay un desarrollo, luego hay un proyecto de detalle, digamos, y eso pues se puede asemejar, por ejemplo, lo que es la concepción de un proyecto a la estructura, a lo que es el esqueleto, quizá de una novela, que luego se va vistiendo, ¿no? Y se va desarrollando capítulo a capítulo, pero eh, ese storyboard, ¿no? Escaleta. Escaleta, efectivamente, escaleta, eh, se puede asemejar realmente a un proyecto, por ejemplo, de ingeniería, donde el concepto es una especie de escaleta también, solo con un lenguaje técnico y con especificaciones y con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es distinto, sí. Tiene similitudes, o se puede llevar unas cosas eh, de parcelas de comercio bueno, por ejemplo, lo que te da mucho eh,
hablar con mucha gente, conocer a mucha gente, viajar, que es parte de mi trabajo, es lo que también te da pie a situaciones y a entornos, a conocer entornos y culturas que te dan un bagaje, ¿no? A la hora bueno, tener unas experiencias, a la hora de haber vivido, ¿no? Claro, pero Al vos final, fíjate que vos podrías bien escribir, por ejemplo, libros sobre comercio exterior, ¿no? O libros de sí, ingeniería. Sin embargo, elegiste el oficio de la narrativa. O sea, sí, algo tiene que haber revolucionado tu cabeza, tu pensamiento para que suceda esto. sí, bueno, es que yo creo que solo tenemos una vida, ¿no? Y a veces se nos queda corta eh, para lo que quisiéramos haber hecho, no lo sé, yo todavía soy joven, ¿no? Y a lo mejor cuando tenga más años, pues no sé si diré lo mismo, pero eh, yo pienso que muchas veces pues, nos orientamos profesionalmente en un sentido y luego pues con el paso del tiempo pues van apareciendo, ¿no? Otras inquietudes en tu vida y, bueno, que quizás estaban ahí un poco latentes y bueno, y despiertan, ¿no? Y bueno, pues el caso de la narrativa, pues viene pues a través de haber pues leído a grandes autores, ¿no? Y grandes novelas y grandes cuentos, ¿no? De autores, pues aquí de españoles, de autores también de Latinoamérica, Sí, ahora, europeos, ahora americanos. vamos a profundizar en ese tema. Bueno, la Sí, verdad es que me gusta mucho hablar de la inspiración. Eh, sí, pero claro, esa simiente que tenés respecto sí, de la palabra, queda reflejado en esos cuentos, esos relatos que tenías cuando eras chico, que hablabas del mono que reventaba la fiesta sí, de San Isidro. sí, Evidentemente hay ahí un germen, una semillita plantada, ¿no? Que, sí. bueno, que retomás en algún momento de tu vida, no sé cuándo, que eso hace 5 años que escribís formalmente. Sí, sí, tienes razón. Yo creo que también he escuchado algunos de tus podcasts, ¿no? Y algunas de tus entrevistas con otros escritores. Y recuerdo uno, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que hablaba un poco de la influencia, digamos, de su entorno familiar en lo que él, a lo que él se dedicaba. Y bueno, hablaba de familiares que eran músicos y familiares que eran pues artistas y bueno, él de alguna forma pues se dedicaba a ese mundo y también escribía. Pues yo en casa pues viví mucho, digamos, la ingeniería porque mi padre es ingeniero industrial y entonces se hablaba mucho de eso. Y la verdad es que, bueno, pues yo al final pues me tiré, digamos, por ahí profesionalmente, pero eh, quién sabe si a lo mejor mi madre hubiese sido, eh, pues yo qué sé, escritora, pues a lo mejor yo hubiese estudiado periodismo, ¿no? O sea, nunca, no se sabe muy bien, ¿no? Porque uno escoge estudiar algo. Es cierto que sí, cuando esa simiente que dices, efectivamente, ¿no? Eh, ese librito que escribí, que bueno, que lo guardan mis padres como oro en paño, pues sí, contaba vivencias de la familia, era como una especie de libro pues que contaba también un poco autobiográfico, fíjate, para tener 10 años, que pocas cosas parece que se pueden contar a tan tierna edad, ¿no? Pero bueno, luego cogiendo el libro ahora, pasados tantos años, pues te das cuenta que bueno, que hasta un niño tiene cosas que decir y pensamientos y sentimientos que acaba plasmando, ¿no? Yo empecé a escribir en el 2008 y esto fue porque en fin, yo tenía una inquietud por el idioma ruso y me apunté a unas clases de ruso en la Fundación Pushkin aquí en Madrid y conocí bueno, me hice amigo de uno de los alumnos, un compañero, que él era escritor de viajes, aunque como tantos y tantos y tantos escritores, no era escritor profesional. Él se ganaba la vida pues
organizando eventos y cosas así, ¿no? Pero bueno, sí que me dio un manuscrito que él había escrito de un viaje que hizo por Hungría, y la verdad es que me tentó, ¿no? Me tentó y me dijo, bueno, tú puedes escribir también así cosas, porque él sabía que yo viajaba mucho, ¿no? Total que en 2008 pues me fui a vivir a Arabia Saudí, me salió de un trabajo allí, y, y en los primeros días en los que yo no conocía prácticamente a nadie y pasé bastantes horas en soledad, sobre todo los fines de semana, pues bueno, me acordé en fin, de su sugerencia, su recomendación, y me puse a escribir. Em, Eso fue, digamos, la primera vez que escribí, que compartí lo que escribí con mi familia, ¿no? Y bueno, la verdad es que luego hubo un gran paréntesis y yo he escrito un poco por fases. He escrito un poco por fases, pues depende, ha dependido del tiempo que he tenido, ha dependido de inspiraciones, ha dependido de paternidad también. Eh, me, me, Me llevó, ¿no? A escribir también algunos relatos. La fase de la pandemia y en la que estuvimos aquí confinados, ¿no? Durante tantos Sí. meses en España, pues también yo creo que eso fue algo que nos ocurrió quizá A todos, a todos. a todos, ¿verdad? Claro, es verdad. Porque había tanto tiempo, ¿verdad, Marcelo? Que uno no sabía qué hacer con él, ¿no? Ujú. El cuento parece ser para ti o para vos un formato literario de preferencia. ¿Por qué no hablamos un poco de esto? ¿Por qué el cuento? Pero me preguntaba si además podía suceder que tuvieras inconveniente con los relatos de largo aliento o simplemente es una preferencia y no tenés ningún prejuicio con la novela o con los textos largos. No, no tengo ningún perjuicio. Lo único que es cierto que el formato del cuento me resulta muy cómodo, porque por una cuestión práctica. A mí me gusta leer por las noches. Bueno, sobre todo entre semana, ¿no? Los fines de semana pues tengo más tiempo para leer durante el día. Y entonces, a veces me apetece no leer parte de una historia, sino leer una historia completa, sino una historia completa comprimida, ¿no? Se podría decir que es un cuento, y cerrar ese cuento y acostarme y pensar en él, ¿no? En lo que es la conclusión del cuento, en el desarrollo. Y, y por eso me gusta el formato del cuento. Por ejemplo, o sea, quiero decir, sin desmerecer en absoluto la novela, que también leo novela. eh, pero sí, efectivamente, el cuento y el microrrelato son formatos que descubrí con Camilo José Cela, de hecho, que tampoco es que sea muy conocido por sus cuentos, pero yo lo descubrí con él. Y a raíz de ahí, pues leí a otros autores y la verdad es que me cautivó por eh, porque es un formato que no se conoce demasiado, no es, digamos, muy comercial, pero es arte en plena, en esencia, en estado puro, desde mi Ujú. punto de vista, porque requiere incluso si tú quieres escribir un párrafo muy cortito para decir muchas cosas, tardas mucho más tiempo en escribir ese párrafo corto que si te dejan escribir todo lo que quieras en un folio. Eh, Vamos, yo he hecho la prueba y así ha sido conmigo, ¿no? Por eso Ujú. admiro a los cuentistas por, Síntesis, poder eh, de síntesis. por ese poder de síntesis, Claro. efectivamente. Ujú. Así es. Bueno, y recién así mencionaste como al pasar de las cosas que te inspira. ¿Qué es lo que te inspira en general? Bueno, pues me inspira todo lo que sea pues el sentir, ¿no? El sentir humano, ¿no? De alguna forma. Me inspira la gente ordinaria, las historias comunes, las personas comunes.
son las que más me inspiran. La gente que tiene, no sé, un tendero, que tiene una tienda y que abre el cierre todas las mañanas y charla con un cliente que va a comprar un periódico, y esas cosas tan ordinarias siempre se puede extraer algo extraordinario, por así decirlo. Siempre hay, eh, eh, hay, pues hay anhelos de las personas, hay complejos, hay inseguridades, hay miedos, hay esperanzas, ¿no? Y eso, digamos, es un poco lo que me mueve, el sentir humano es básicamente lo que me mueve, porque es lo que tenemos en común todos y lo que muchas veces menos expresamos. Entonces, muchas veces eso lo llevamos con nosotros mismos como de forma hermética, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, y, y, y bueno, digamos, no sé, yo creo que esa es mi inspiración. Bien, si te parece, hacemos la primera pausa para distendernos y escuchar un poco de curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos. Perfecto, Marcelo. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. El libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury debe su título a la temperatura en la que las páginas de un libro arden. El libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación. El personaje que ha sido interpretado por más actores ha sido Sherlock Holmes. En su piel se han puesto Ian McKellen, Buster Keaton, Peter Cushing, Roger Moore, Christopher Plummer, Michael Caine, Charlton Heston, Jeremy Irons, Rupert Everett, Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr., entre otros 21 solo en la pantalla. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Marroa, repasando su historia, su obra y su pensamiento. En el bloque anterior habíamos hablado de Stendhal, de Pío Baroja, de Camilo José Cela. ¿Estos son los autores que más te influenciaron o vos tenés alguno que particularmente te haya, no sé, como decimos en Argentina, partido la cabeza? Me encantan las expresiones que tenéis en Argentina, la verdad. Bueno, pues mira, hablando de Argentina, pues hubo y hay un escritor que me partió la cabeza cuando lo leí. Me leí pues prácticamente o la gran mayoría de sus cuentos, y me partió la cabeza porque yo no sabía que se podía escribir así. No sabía que
que se pudieran hilvanar las palabras de tal forma y encontrar expresiones tan absolutamente brillantes como hace Borges, ¿no? Ajá, Borges es realmente espectacular como escribe. sí. Juega en otra Eh, liga. sí, Es el efectivamente, Los Globetrotters de la literatura. No efectivamente. se puede competir. No se puede, no. Eso es para admirarlo, para ponerlo en un pedestal y Eh, poco más puedes hacer, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, Juan Rulfo me Maravilloso. me gustó mucho efectivamente. El Llano en Llamas, los cuentos del Llano en Ajá, Llamas son realmente fabulosos, sí, son espléndidos, son realmente únicos. Y fíjate que es un escritor que se le conoce por lo menos yo, por un par de libros, ¿no? Por Pedro sí. Páramo y, El Llano en Llamas y Llano de Llamas y poco más. y poco más, es verdad. Y sin embargo, tú fíjate qué gran libro de cuentos, es realmente Ujú. fabuloso. Sí, pinta su Eh, aldea. ¿Perdón? Pinta su aldea. Sí, efectivamente, Él efectivamente. habla de su entorno visual, digamos, de lo que lo rodea. Es fantástico, la verdad que, Sí, sí, no, sinceramente, es irrepetible. emociona, en muchos sentidos emociona, sí, es cierto. Efe- Es cierto, sí, sí. Y bueno, hay otros cuentistas, quizá unos que parecen más superficiales. Por ejemplo, Hemingway escribía de una forma sencilla, a, a- a veces puede parecer incluso simple. Sin embargo, a base de leer sus cuentos, pues me he dado cuenta que efectivamente por algo se convirtió en una persona famosa, en un escritor famoso, Ujú. porque realmente él lo que hace con sus cuentos, desde mi punto de vista, es que deja tanto a la imaginación que tú, digamos, completas de alguna forma lo que él nos está contando. Y yo creo que en alguna entrevista que he leído de él era un poco el objeto que él tenía con sus cuentos, cual también fue digamos que no me llegó a partir la cabeza, pero sí que le he apreciado mucho sus cuentos. Eh, hay, hay otros escritores también que quizá que no tienen por qué ser de cuentos. Hay un escritor fabuloso que es egipcio, que se llama Naguib Mahfouz, que escribió bueno, tiene muchos libros, y uno de ellos es El Callejón de los Milagros. Y bueno, fue un autor conocido porque plasmaba la idiosincrasia y las gentes del Cairo como no lo ha hecho absolutamente nadie, ¿no? Y la verdad es que ese también fue uno de los autores que como decís, me partió Te la parte la cabeza. cabeza. Sí, Está muy sí, bien. sí, 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 ¿Y, absolutamente. ¿Y qué es Pies desnudos de una irlandesa? Bueno, pues Pierden de una irlandesa es una colección de relatos. eh, y bueno, también tiene microrelatos y el colofón del libro se completa con un relato de viajes. Es decir, que como libro es un libro, digamos, poco ortodoxo, porque normalmente estos formatos se publican en libros aparte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo, que son tres formatos que me encantan, ¿no? El género también de literatura de viajes, que me fascina, eh, al ser, digamos, lo que yo había escrito durante estos últimos años, pues quise compilarlo todo en un único libro, ¿no? Entonces, es una colección como te digo, de 10 relatos, 5 microrelatos y luego los relatos de viajes que fundamentalmente son de la época en la que con 29 años pues aterricé en Arabia Saudí, siendo un madrileño embadurnado en la vida social y, digamos, diurna y nocturna de la capital, y acabé allí pues en Arabia de 2008, que no tiene nada que ver con la que es ahora, donde era un país absolutamente hermético, muy, muy ajeno al mío, ¿no?
el título de Pies desnudos de una irlandesa da título a uno de los cuentos. Y este cuento se basa o digamos que el personaje protagonista es una mujer irlandesa eh, que, que está basada en un personaje real. Yo cuando era pequeño, un joven adolescente, pues me enviaron a Irlanda una temporada a practicar inglés. Y estuve allí en una familia de acogida. Y esta familia, pues, la madre, ¿no? de la familia, en pleno invierno, yo estuve allí en los meses de enero, febrero y marzo, eh, jamás en 3 meses le vi utilizar calzado ni calcetines, ni en la casa ni fuera de la casa. Entonces, yo he caminado con ella anduve con ella por la nieve, por el barro y por charcos, y ella siempre estaba con los pies descalzos. Entonces, nunca me atreví como niño a preguntarle por qué, ¿no? Porque eso no lo he visto yo en mi vida y además a la gente que se lo he contado, nadie me dice que no lo pueden entender. Entonces, de ahí fue la idea, digamos, me quité, digamos, esa espinita de no haberle preguntado por qué, y lo plasmé en un relato en el cual, pues bueno, es en parte, digamos, autobiográfico, pero tiene mucha parte de ficción y donde le doy una explicación a aquella rareza, ¿no? No, De esta es mujer. lindo, una linda incógnita. No, no sé si lo contás de esta forma, pero contado así, diciendo que hay una historia real que desconocemos, pero que hay una historia imaginada, bueno, tiene esa incógnita bonita de decir, bueno, che, qué Sí. interesante, ¿no? Sí, no, Interesante. no, no está contado así. O sea, realmente te lo estoy contando así ¿no? en esta entrevista, pero en el cuento no está reflejado así. Es un Ajá. cuento de ficción, solo que es cierto que el carácter principal está tomado de una realidad que yo viví de Ujú. pequeño. Sí. ¿Cómo fue el proceso de edición de este libro, Alejandro? Bueno, pues fue largo y complejo. Bueno, lo primero que hice fue cuando decidí publicarlo, me di cuenta que tenía por delante un gran trabajo, ¿no? Porque una cosa es tener un manuscrito y otra cosa es, pues, tener el libro, ¿no? Y bueno, como al ser mi primer libro, pues fui encontrándome por el camino, pues con todo el trabajo, ¿no? Y los pasos, ¿no? que hay que dar. Lo primero que hice bueno, tras revisar un montón de veces el texto por mi cuenta, decidí que quería que tuviese calidad. Y para ello lo que hice fue contactar con un corrector profesional ortotipográfico y estilo, que me ayudó, digamos, a pulir y a limar el manuscrito. Y la verdad es que aprendí mucho con este corrector, ¿no? Siempre una mirada ajena, ¿no? Te da un punto de vista que tú, por más que lo revises, nunca vas Y porque a alcanzar. tiene la nariz enterrada en la trinchera, entonces no ves más allá del rabillo de los Justo. ojos. Un corrector nos puede resolver ese problema. Es el que encuentra el bosque que nos tapa el árbol, ¿no? Por lo Sí, general. sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Y bueno, una vez corregido, bueno, también es cierto bueno, estuve, como decimos aquí, bicheando, ¿no? Que es mirando mucho por internet, pues cómo se hace, ¿no? Entonces, luego pues vi que se podía enviar a editoriales o incluso a agentes literarios. Entonces, bueno, yo sabía desde un comienzo que no tendría, vamos, que no iba a tener ningún éxito enviándolo a agentes literarios, pero como dicen por ahí, ¿no? Alguna vez lo he escuchado, que aunque sepas que vayas a fracasar, si realmente quieres hacer algo, hazlo. Pues entonces me lancé y envié el manuscrito ya corregido, lo envié estuve recabando durante muchísimas semanas,
los contactos de agentes literarios aquí en España, en Madrid y Barcelona fundamentalmente, y se lo envié a 20 agentes literarios, de los cuales me contestaron 2 solamente. Uno fue para decirme que no le interesaba, simplemente, y el otro me dijo que no le encajaba dentro de su catálogo, pero que el libro sí que tenía para él calidad, Valores, claro. efectivamente, Ujú. efectivamente, y valores, y era, en fin, era capaz de trasladarte a culturas y a lugares distintos, ¿no? Con lo cual, bueno, una vez pasado esa fase, dije, bueno, pues ahora me toca la fase de, vamos a ver si alguna editorial pues, puede tener interés en ello. Entonces, bueno, pues preparé una propuesta editorial, ¿no? Con una sinopsis de la obra, una pequeña reseña biográfica y, bueno, pues me fui a la Feria del Libro de Madrid, del Retiro, en el mes de mayo. Pues esto fue en el mes de mayo del año pasado, realmente. Y allí estuve en varias casetas repartiendo mi propuesta editorial, haciendo un puerta fría, ¿no? Como se dice en el argot Sí, sí. comercial. Eh, y bueno, pues la repartí por un montón de editoriales. Yo no sabía muy bien que era una editorial tradicional, una editorial de coedición, de autoedición. El caso es que yo se lo entregué a un montón de ellas. Y pues me ocurrió un poco lo mismo que con los Sí, agentes con los literarios. agentes, tal cual. Sí, 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 sí. Me contestaron un par de ellas, y que les parecía interesante, y al final pues me fui a ver a una de ellas muy cerca del barrio de las Letras, aquí en Madrid, que casualmente estaba justo enfrente del colegio donde yo había ido de pequeño. Entonces, eso ya me dio como, digamos, buen rollo. Dije, bueno, pues mira, igual esto significa algo. Y bueno, es una editorial que tiene, no es joven, tampoco es longeva, no sé si tendrá 20 y pico años. Y entonces tenían 2 líneas editoriales. Tenían la línea de edición clásica y la línea de edición pues de coedición, autoedición, no sé muy Ujú. bien, porque tampoco ellos, simplemente lo que me dijeron es que se ponían con la maquetación y con la edición del libro y la distribución, a cambio de que yo pues les adquiriese pocos, 30 ejemplares realmente me pidieron. Con lo cual, bueno, me pareció razonable, me pareció gente seria, me gustó la colección que tenían de libros a la venta, me parecieron que estaban muy bien editados, y bueno, pues me lancé de esa manera, ¿no? Con esta que se llaman Visión Libros, realmente la Ujú. editorial. Bien. Bueno, y respecto del maquetado del arte de tapa, entonces se hicieron cargo ellos. Sí, yo lo que es la cubierta, la idea de la cubierta fue mía, de la portada, ¿no? Ujú. Que es, bueno, son las huellas, ¿no? De dos pies descalzos sobre la nieve, ¿no? Porque es un poco mi imagen, ¿no? Que yo guardo de, de pies desnudos de una irlandesa, ¿no? Y el maquetado, sin embargo, lo que es la elección, ¿no? En este caso, la fotografía, y luego toda la maquetación, pues corrió a cargo efectivamente, de la editorial. De la Y editorial. luego, pues, sí, eso es. Y luego también, pues, lo que es ellos trabajan con varias librerías, y bueno, pues enviaron pues una nota, ¿no? Con el libro una vez estaba publicado a su red de librerías, digamos. Y luego, pues ellos trabajan también con distribuidoras, y bueno, pues la distribuidora le adquirió unas cuantas copias para moverlo, y bueno, pero realmente al final te das cuenta de que si no es una editorial clásica, tú tienes que poner, vamos, la promoción tiene que ser prácticamente cosa de uno.
Bien. Bueno, vamos a la segunda pausa, a la final, y a la vuelta recuperamos el tema porque se ve que nos ha quedado todavía alguna cosita por resolver. Vale. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Te dejo 3 frases para reflexionar. Según Jorge Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. George Bernard Shaw dijo: me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería ofender tu inteligencia. Y Groucho Marx, que no le iba en saga, dijo: nunca olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. Frases célebres en Entre párrafos. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Marroas, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Quería disculparme con la audiencia, a veces las limitantes técnicas que tenemos en la grabación me obligan a tener que hacer un corte medio abrupto y como que no quedamos, no terminamos de cerrar los temas. Bueno, pero esto se debe justamente a esto, a las limitantes de grabación que nos dan los servicios disponibles gratuitos para la grabación. Pero bueno, habíamos quedado en que la editorial te obligaba o te sugería que para hacer la distribución correcta de tus libros, vos tenías que aportar una parte y eso significaba en términos de aporte el equivalente al precio de 30 libros, ¿verdad? ¿Entendí bien? Sí, entendiste bien, Marcelo. Sí, 30 Bien. libros. El precio de venta de mi libro en formato papel son 14 euros. Entonces, eso es Ajá. el... Mm. Bien, bien. Efectivamente, y lo que ocurre es que, claro, la editorial te dice, bueno, pero si tú los vendes, pues ya has recuperado la inversión, ¿no? Sí. Y en ese sentido es cierto, ¿no? Ujú. Eh, con lo cual, bueno, a mí, para un autor, o sea, para autores, digamos, noveles o que no conseguimos, en fin, otro tipo de edición, a mí, desde luego, yo estoy satisfecho Ujú. con esta forma, ¿no? Además, el libro tiene calidad, tiene calidad. Bien. Impreso tiene calidad, sí, sí. Sí. Y por lo que me has dicho, es muy importante en tu evaluación que ellos hacen la distribución del libro de distintas cadenas, con lo cual, por una inversión muy módica, digamos, tu libro está en las librerías de Madrid, por ejemplo. Sí, sí, o sea, o sea, cualquier, realmente, claro, en las librerías, pues en alguna estará. Yo no sé realmente en cuáles está. Yo, por ejemplo, tengo acuerdos aquí en mi localidad, en Pozuelo, donde tengo una librería donde venden mi libro, pero eso ha sido con un acuerdo mío, ¿no? A mí, desde luego, lo que no me apetecía era ponerme
hacer yo todo el tema de Amazon y Sí, maquetarlo y subirlo y el ISBN y dije, mira, a mí me compensa más que lo haga alguien, un profesional que sabe hacer sí. esto, yo me dedico a lo mío, no, la verdad es que gracias a Dios tenía ese dinero para poder invertirlo y bueno, la verdad es que el libro al final pues está teniendo una buena acogida. Bueno, yo lo promociono también por redes sociales, evidentemente. Y bueno, se ha vendido pues a través de conocidos y amigos de conocidos y amigos y familiares, ¿no? Bueno, Eh, nuestro trabajo de escritores independientes es ese, es remar en el océano de Facebook, de Instagram, convencer a los amigos eso y es. bueno, pero está muy bien, es una forma de dar batalla, la verdad que a mí me pasa lo mismo que a ti y a mí me Sí, enaltece esa lucha porque de otra forma no existirían sí, mis libros, es verdad. claro, y además, Marcelo, no sabes, nunca sabemos en qué momento las tornas se pueden poner, digamos, más de nuestro favor en términos comerciales o de un favor, vamos, de un escritor independiente y de repente, pues no tener que hacer tanta labor de promoción y que sus libros empiezan a vender, ¿no? Igual que hay pintores ¿no? Es que a veces incluso puede ser algo, y suena muy mal decirlo, pero a veces puede ser algo incluso post-mortem, ¿no? O sea, al final, lo bonito de dejar una obra, una o dos o tres o cuatro o cinco o 10 obras las que te dé tiempo en tu vida, es que no sabes el día de mañana qué va a suceder y qué le puedes aportar a alguien con ese libro, ¿no? Muchos escritores que se han ido, en fin, que ya no están entre nosotros, ni siquiera se imaginaban, ¿no? Yo he tenido libros entre mis manos que digo, Jonín, si este escritor hubiese sabido en su día que yo, 100 años más tarde, o 50 o 400 en el caso de Cervantes, iba a disfrutar tantísimo de su obra, el escritor a lo mejor, o sea, es una pena que no lo sepan en vida, ¿no? Entonces, a veces nuestras obras nos trascienden y entonces Sí. muchas veces cuando uno a lo mejor desfallece un poco y dice, jolín, es que qué esfuerzo hay que hacer para que te lean y demás. Y bueno, pero es que no sabes el día de mañana. Quizá dentro de 200 años, bisnieto tuyo coge el libro, lo lee, le alucina, lo empieza a mover y se reedita y lo leen un montón de personas. O sea, no lo puedes saber, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, digamos, de escribir, que es algo que trasciende a tu vida, ¿no? Sí, y bueno, y también es tu huella. Digamos, Exactamente. es tu marca en el mundo, en el universo. Así que bueno, compartimos el mismo sentimiento. Y ahí, ¿por qué no hablamos un poco de exilios y de viajes y de los motivos por los cuales tu vida te llevó a pasar tanto tiempo en distintos lugares de Europa, Medio Oriente, Rusia? Sí. Bueno, realmente esto es por el tema de temas laborales. Efectivamente, cuando uno decide, bueno, fíjate, en la España de 2008 a principios era una España boyante, con una economía muy, en fin, que no había apenas paro y hasta en fin, yo me acuerdo que trabajé de camarero en un bar una época y me venía gente, yo qué sé, repartidores, ¿no? Con fajos y fajos de billetes, comprando, pagando copas y pagando. Entonces, era el dinero, digamos, que es que el dinero está por todas partes, ¿no? Y en esa época, precisamente me salió la oportunidad de irme a Arabia Saudí eh, y fue una época en la que yo no tenía aquí trabajo. Me costó mucho decir que sí, pero digamos el sentido de la responsabilidad y del el miedo a perder un tren, pues me hizo tomar esa decisión, que yo creo que otros muchos hubiesen dicho que no, porque aquí la economía era bollante y España, digamos, pues a todas luces parece, ¿no? A priori un país mucho más agradable que vivir que no en Arabia Saudí. Sin embargo, tomé esa decisión, allí Bueno, estuve 4 años. cultura, religión, hay un montón de diferencias, digamos, que hay que Efe- adaptarse.
Efectivamente, a los palazos, digamos. efectivamente, así es, como lo has dicho, atrás a los palazos, eso es. Y, y bueno, pues la verdad es que la experiencia al final, ¿no? Pues si la coges en conjunto, al cabo de los años puedes hacer, no, echar la vista atrás y decir, bueno, ¿fue positiva o fue negativa o qué fue? Y a mí, bueno, pues me resultó muy positiva, ¿no? Aparte de que conocí una cultura y una religión y, en fin, y culturas además, porque es un país donde hay muchas personas de trabajadores y de todos los rincones del mundo. ¿Eh? Hay mucha gente de Brasil, por ejemplo, o por lo menos cuando yo estaba allí, ¿no? Yo tenía amigos de Brasil, tenía amigos de Estados Unidos, tenía amigos de la India, de Australia, en fin, de muchos rincones del mundo, ¿no? Y eso pues te da te da una experiencia vital pues que no te la da si te quedas digamos, en tu pueblo, ¿no? O en tu barrio. Eh, bueno, de ahí también viajé, bueno, de hecho, además conocía a la que soy mi mujer, o sea eh, bueno, me cambió, digamos, orientó mi vida, ¿no? También en el sentido personal. De ahí estuve luego viviendo en Qatar 7 años, donde nacieron mis hijos y donde también, bueno, desde donde estudié o hice los cursos de escritura creativa, que los hice online desde allí en distintos momentos y donde, bueno, aparte de mi trabajo, pues leía y conocía a otros grandes, ¿no? Como Márquez o como Dostoyevsky o como Tolstoy, ¿no? Y, y luego, pues, al cabo de los años decidí regresar a España eh, y es lo que hace 4 años volvimos a España ya con mi familia, con mi mujer y mis hijos. Sin embargo, el puesto en fin, que me dieron fue para conseguir, digamos, trabajo para la empresa en los países de Centro Asia y el Cáucaso. Entonces yo pues Seguís viajo vinculado bastante. con eso, con esos lugares. Exactamente. Sí, bueno, vinculado Mm. con ya lo que es sitios pues tan, tan también no literarios como, por ejemplo, Uzbekistán está la famosa ciudad de Samarcanda, ¿no? Ajá. De la ruta de la seda, ¿no? O sea que digamos que a veces parecen países como muy lejanos y recónditos y luego allí ves grandes joyas arquitectónicas Sí. y un pozo histórico realmente importante, ¿no? Y esta mirada universal que te enseñan a tener los viajes, ¿te permiten definir cuál es tu verdadero lugar en el mundo? Vaya pregunta, Marcelo, vaya pregunta. Eh, tu verdadero lugar en el mundo. Al final, yo creo que en mi caso, ahora mismo mi lugar en el mundo es donde está mi familia, donde está ¿no? Mi familia cercana, ¿no? Mi familia próxima, mi mujer y mis hijos, ¿no? Digamos, es mi lugar. Sin embargo, eh, sí lo vinculo a España porque yo creo que la infancia, si has tenido una infancia, digamos, con unos recuerdos bonitos y entrañables como los que yo tengo, pues esa infancia, digamos, donde haya transcurrido ese lugar, pues sí que va a ser algo que vas a sentir, ¿no? Que es tu raíz a lo largo del resto de tu vida, ¿no? Y yo las personas que he conocido en mis viajes, que a lo mejor estaban expatriados también fuera de casa, muchos decían, pero yo algún día regresaré a mi patria, ¿no? Luego hay Mm. muchos que no lo hacen, que no lo acaban haciendo, y de hecho las estadísticas dicen que de los españoles que emigran, solo un tercio regresa a España, y 2 tercios están fuera de su país. Que sientan o no sientan si donde están es su nueva patria o no, ya no te sé decir. Bueno, en Argentina la colonia española es grandísima, ¿no? Sí, Más o menos el 30% de los argentinos son hijos de españoles. Y imagínate. no me acuerdo exactamente el número, pero gran parte de ellos, los padres han migrado
en esas migraciones que hubo en Argentina, de España a Argentina, a principios del siglo pasado. Con lo cual, sí, bueno, sí, es un país de migraciones, de sí, emigración, ¿no? España, es efectivamente así. sí, no, y de hecho yo aquí he conocido, yo aquí conviví en un piso en el que estuve viviendo con un argentino que precisamente se estaba decantando por escribir en esos días, hace ya bastantes años, estoy hablando del año 2004, 2005, y bueno, y ahora le estoy siguiendo en redes sociales y resulta que parece ser que es un escritor, no sé si consagrado, pero ahí está, y bueno, y reside aquí en Madrid. O sea que sí, los argentinos también. Y él me decía que había venido a Madrid porque era la cuna, era la meca Ajá, de la literatura, ¿no? sí. De hispano, ¿no? De habla hispana, ¿no? Bueno, yo te cuento Eh, que acabo de enviar una novela, yo tengo 4 novelas impresas, digamos, y sí, tengo eh, dos para publicar, digamos. Una de ellas la acabo de sí. enviar a una editorial española, porque Ujú. considero que para mí España sigue siendo un verdadero lugar digamos, bien, bien descrito por tu amigo, es una verdadera meca en muchos Sí, sentidos para los escritores con pretensiones este, de ujú, llegar más lejos. Las editoriales de España son muy apetecibles, no importa el tamaño sí, que tengan, ya, vistas desde ya, aquí, ¿no? Vistas desde aquí. ya, Yo ya. envié a Minotauro, pero Sí, hay oye, muchas, muchas. pues te deseo suerte. Yo la verdad es que bueno, en mi próxima, yo ahora estoy en una fase de promoción de esta obra. Y me he puesto como tope la Feria del Libro de Madrid, donde espero poder estar firmando si mi editorial se consigue hacer un hueco en la Feria del Libro, como ya lo consiguió el año pasado. Ujú. Y me he propuesto que esa sea ya la fecha donde empiece, digamos, a escribir mi próximo libro, ¿no? Y sí que he pensado que en esta ocasión sí que será una novela. Ajá. eh, no sé si quizá una novela corta, porque me gusta el formato corto. Por ejemplo, El túnel de Ernesto De Sábato me Sábato, claro, encanta, me Ernesto, encanta, Ernesto ¿no? Sábato. Sí, me encanta esa, Sí, ¿no? O El extranjero de Albert Camus, ¿no? Ese sí. formato de novela corta, ¿no? Se llaman Si podemos, Nouvelle, la Petite Nouvelle. de Petit Nouvelle, Sí, sí, es un formato que en la época, digamos en la década del 40 al 50, era un formato muy, muy apetecible para los sí, escritores argentinos que todavía no habían encontrado sí, ese salto de calidad que dieron los escritores latinoamericanos. El boom latinoamericano, que fue en la sí, década del 60, digamos, fue como un despertar para la literatura, pero los sí, anteriores a ese boom, como Ernesto Sábato, como sí, Leopoldo Marechal en Argentina, sí, sí tenían esas aspiraciones de Petit Nouvelle, pero Sábato escribe una novela que se llama Sobre héroes y tumbas, que sí, tiene como 400 páginas, es impresionante. Y es una ajá, novela de las que a mí, viste cuando te decía de partir la cabeza, bueno, es de las que a mí me ha partido la cabeza, en muchos sentidos. No solo bien escrita, te la recomiendo, sino además pues con unas historias que componen es un tronco histórico sobre el cual empiezan a subir 4 o 5 relatos paralelos, no te puedo explicar. Yo, sinceramente, madre mía, una o sea joya, que, una joya. bueno, Bueno, pues me me la- decías que te llevas bien con el marketing y las redes sociales para Eh, promocionar tu libro. bueno, francamente, te soy sincero, Marcelo, no las usaba hasta que publiqué este libro en diciembre y la editorial me recomendó moverlo por Facebook e Instagram sobre todo. Y ahí es donde, bueno, pues bueno, me hice unas cuentas ahí, ¿no? Bueno, de Alejandro Marroa y ahí, bueno, pues estoy en varios grupos de literatura, ¿no? Sobre todo en Facebook Sí. y bueno, pues sí que al final pues tengo, vamos, me muevo bastante, ¿no?
en Facebook, o intento hacerlo cuando tengo tiempo. Pero sí que lo hago porque veo que lo hace todo el mundo y que no hay otra Sí. forma de... No, no hay otra forma. Además es muy lindo hacerlo. Si te enganchas con gente linda, como Sí, que te escuche, que te lea, que lea tus comentarios, a lo mejor no tienen el libro, pero sí te ayudan a que otros lo lean. Te dan me sí, gusta, te recomiendan, alguien que ya leyó, dice, che, vean esto. O sea, hay ahí un océano muy bonito para navegar, llena de gente como uno, en el sentido, gente como uno en el sentido de decir, bueno, nos damos una mano mutuamente para que sí, la sí, cosa fluya mejor, digamos. Y sí. respecto de las ferias y de los lanzamientos, ¿vos con el lanzamiento del libro lo planificaste? ¿Lo hiciste en algún lugar en particular? ¿No lo hiciste? Bueno, lo que hice fue que la fecha que escogí fue un poco antes de Navidad y bueno, digamos que lo lancé, digamos, entre mis conocidos. Yo no hice una presentación del libro y luego cuando la librería aquí en Pozuelo me invitó a hacer una presentación del libro, me di cuenta que es que la gente que acudiría, digamos, de mis amigos conocidos o gente de aquí, de mi municipio, pues ya habían comprado el libro, con lo cual pensé que quizá tenía que haberlo hecho al revés. Y yo creo que es un error del que he aprendido para mi próximo libro, en el cual lo que haré será una presentación del libro el primer día que lo saque. Exactamente, la lección es esa, ¿eh? El día Sí, que lanzás el libro, te pagás el costo, pagás el eh, costo de impresión. Esto es justo, matemática pura. Tenés que invitar 50, 60 amigos. sí, Y bueno, ahí cuando los tenés frente a frente y los mirás a los ojos, te haces ayudar por alguien que lea un párrafo y te presente y no los dejas ir hasta que no se llevan un libro. Ahí tienes que sacar tu habilidad vendedora. sí, 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 De ahí te vas, yo lancé mi primera novela, la lancé en el año 2008, 2009, no me acuerdo muy bien, y hice una sí, presentación en una galería de arte. Y bueno, armábamos con mi esposa y con mis hijos unas tapas y unos sanguchitos de miga y yo trabajaba en una empresa de consumo masivo que vende bebidas, entonces me regalaron una caja de champán y sí, armé, sí, armé no sé si se entiende, si entendés el concepto, un quilombo, sí, mucho sí, 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 ruido, sí, 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 y vinieron todos amigos, compañeros de trabajo, primos, parientes. No sí. se iban de ahí, al que se escapaba sin un libro le pegábamos un palazo en la cabeza. Cada uno con su libro, vendimos como 80, 90 libros esa noche. Sí, Fue es que fantástico, fantástico. yo lo que he aprendido también es a quitarme la vergüenza, digamos, de, Sí. de venderlo. Y de hecho, con una librera también del municipio con la que estuve hablando, le dije que le había regalado un ejemplar de mi libro a mis hermanos y a mis padres. Y se cabreó conmigo y me, di- y me dijo que de ninguna manera y que los únicos que tenían derecho a recibir ese regalo como máximo eran mis padres, pero nadie más. Y que, y que si a mí me había costado un año escribirlo y otro año editarlo, como mínimo, el mínimo gesto de apreciación es que alguien pague los 14 euros que vale el libro por él, ¿no? Inclusive con una advertencia, son Sí, 14 euros. No, no me vengas con... No. exactamente. Exactamente. Bueno, te presto los 14 euros, pero compralo. Sí. Bueno, bueno, nos habías contado que ya estabas trabajando en el próximo libro. ¿Nos podés adelantar algo? Bueno, realmente no he empezado a trabajar en él. Lo que sí sé es que va a ser una novela, quizá un petit novel, como decías. Y a mí, lo que pienso es que un escritor debe escribir eh, de géneros o de un poco de lo que se nutre, ¿no? Entonces,
por ejemplo, si una persona no lee nada de género de policíaco o novela negra, pues yo creo que no podría escribir una buena novela negra. Entonces, en mi caso, veo que la clasificación, digamos, de novela que hay, que se ve por ahí, ¿no? Por redes y en librerías y en editoriales, es un poco pues la novela histórica, la novela romántica, la novela negra, la novela... este tipo de clasificación. Y luego hay una que algunas editoriales lo llaman novela literaria. Y digamos, eso es, a fin de cuentas, lo que yo leo. Yo leo, digamos, novela literaria que para mí es un género, digamos, que no se puede encasillar en uno de los anteriores. Y bueno, quizá tiene tintes dramáticos, por así decirlo. Y se centra más se centra tanto en la parte del entretenimiento como en la parte de lo que es el arte, ¿no? de la escritura, ¿no? En el estilo. Entonces, eso es lo que tengo claro que voy a escribir, pero no sé si va a estar basada en España o va a estar basada en el Líbano. No tengo en mente la trama, eh, pero sí lo que tengo claro es un poco eso, ¿no? Porque me quedé en los cuentos que escribí y que están publicados en Pies desnudos de una irlandesa, hay algunos cuentos con los que me he quedado con más ganas de desarrollar en plan novela. Hay, por ejemplo, uno que es el carterista, que bueno, puede tener algunos tintes de policíaco, ya que bueno, se trata de un turista que recala en Bakú, que ahora se conoce mucho por la Fórmula 1. Yo Bakú lo conocí, la capital de Azerbaiyán, en el 2008. Era una ciudad, bueno, donde había bastante crimen. Ahora ya no tanto. Ahora, bueno, de hecho creo que es una ciudad bastante segura y muy moderna. Pero en aquella época, pues, invitaba, digamos, a, a imaginarte, ¿no? El crimen transcurriendo, ¿no? Por las noches, ¿no? En las calles de Bakú. Y eso, pues, es un poco lo que cuenta el carterista, ¿no? Como un turista se vuelve, digamos, criminal y entra a formar parte de un grupo criminal local. Y bueno, me quedé quizá con ganas de desarrollar algo así. Por ese lado. También por ese lado, también hay un cuento que es El viejo en el puente, eh, que lo que cuenta es las desavenencias en una familia por temas de herencias, herencia familiar, ¿no? La herencia de los padres, que es un tema que es muy actual. Yo creo que de toda la vida ¿no? del ser humano habrá habido estos problemas, pero yo sí que los he visto en entornos cercanos, he visto hermanos que no se hablan por temas de estos. Y también en fin, me picó el gusanillo el escribirlo y quizá desarrollar una novela en ese sentido también podría ser interesante. O sea que, bueno, no sé, yo creo que está bastante abierto, ¿no? Y si tuvieras que recomendar a los oyentes el cuento propio que mejor te define dentro de este libro, ¿cuál elegirías? Es que yo creo que todos, Marcelo, en cada uno de ellos hay algo que me define, yo creo. El cuento de los desposeídos, por ejemplo, también está basado en el campo de refugiados palestinos de Sabra, a las afueras de Beirut, que conozco de primera mano porque, bueno, yo viajo, digamos que el Líbano es mi segunda patria porque mi mujer es libanesa y mi familia política es libanesa. ¿Y Y tus hijos entonces, cataríes? eh, no, eso parece un chiste, pero es una muy buena pregunta. No, son españoles porque en Ajá. Qatar la nacionalidad se hereda por sangre paterna. Entonces, cuando nacieron allí directamente fueron Los españoles. asentaron como españoles. Directamente, exactamente. No es Ajá.
no es como, no sé, en Argentina, pero en España se nace por la tierra. Si tú naces en España, eres Sí. español, ¿no? Sin embargo, allí no. Y entonces, bueno, pues cuenta, viene a contar ese cuento, la vida, ¿no? De estos refugiados allí, con personajes, digamos, ficticios, pero el entorno que se describe allí es realmente del campo de refugiados de Sabra. Bueno, tiene algo de mí en lo que es esa curiosidad por ver cómo gente, otras gentes que no han tenido la fortuna que tenemos nosotros de vivir, digamos, con lo que se viene lo que se ha venido a llamar, ¿no? En el primer mundo, o el mundo civilizado, que a mí tampoco es que me guste mucho llamarlo así, pero así es como más o menos se llama. Cómo viven y cómo confrontan la vida y cómo tiran para adelante, ¿no? Eh, Hay dos cuentos que son los cuentos que son Amores trasnochados, 1980, y Amores trasnochados 2022, que hablan de la emancipación femenina, eh, de la cual, bueno, todos somos testigos, ¿no? En fin, aunque da mucho por hacer, pero cómo la mujer pues ha ido independizando, incluso psicológicamente, ¿no? Digamos, de la figura del hombre, ¿no? Pasados estas décadas. Y bueno, ahí yo creo que eso nos toca un poco a todos, y ahí está yo, como tengo mujer, tengo hija, tengo hermana, tengo madre, pues yo creo que ahí también hay algo de mi punto de vista, ¿no? Ujú. Positivo, ¿no? Sobre esa emancipación. Eh, Hay un cuento también del ser ecléctico que cuenta digamos, los vaivenes de personalidad del personaje, eh, y me gusta mucho porque de alguna forma eh, hay veces que cuando eres más joven eh, tienes a ver modelos de personas que quisieras seguir y les idealizas, ¿no? Y dices, jolín, qué carácter más fuerte o más estable, ¿no? O qué personalidad más definida, ¿no? Y bueno, analizándolo, ves que todo el mundo, todas las personas tenemos nuestros altibajos y nuestros días malos y nuestros días buenos y días en los que a lo mejor haces no sé, es un día de exabruptos y te comportas de una forma que a lo mejor no es la habitual en ti. Y bueno, y quise plasmar a ese personaje como un personaje ordinario y un personaje normal, eh, un poco para humanizar, digamos, a las personas que pueden parecer defectuosas o se pueden considerar a sí mismas defectuosas, eh, por no tener, digamos, claras a veces las ideas. Y ese cuento pues también me gusta por su perfil psicológico. Bueno, no sé, no te voy a marear, No, Marcelo, con, no, con todos no, los está muy cuentos, bien, está muy bien, está muy pero, bien. Y hay una pero sí. pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados, que tiene algo de metafísico, y es ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? ¿Mis lectores te refieres? O, no sé, la gente que me ha conocido, como Alejandro Marroa o a mí, Alejandro, Mira, la persona. en realidad, uno es una unidad, digamos. Cuando Sí, uno quiere que lo recuerden, quiero que me recuerden mis hijos, mis familiares, sí, y después mis sí, lectores me recordarán como escritor y mis parientes me claro. recordarán como ese tipo que no les daba bola cuando lo llamaba por teléfono. Cada uno, cada uno. Pero bueno, pero en principio, si te parece demasiado amplia la pregunta, quizá me enfocaría en literatura, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te Sí. recuerden tus lectores? Los lectores, bueno, pues que se acuerden, no sé, de algo que hayan sentido con mis libros. A lo mejor se olvidarán de los títulos, se olvidarán de las tramas, se olvidarán de muchas cosas, ¿no? Porque el tiempo al final, pero si les queda en la memoria, este tío me dejó algo de huella porque me tocó dentro, algo que contaba.
me hizo mirarme al espejo con alguno de sus narraciones, con alguna de sus novelas. Eh, con eso me bastaría. Me bastaría con eso realmente. No, eh, yo sé que la aspiración de todo escritor es que le recuerden como "Oh, qué escritor más fabuloso, ¿no? Qué premio Nobel, qué tal", pero esas aspiraciones son realmente son cosas que no se puede aspirar a ellas, ¿no? Sí, Ujú. realmente lo más sencillo es a lo que sí se puede aspirar y aunque parece sencillo, realmente también es muy complicado dejarle huella a alguien en su ser interior, ¿no? Decir, este escritor pues me tocó, ¿no? Eso yo creo que eso es lo que me gustaría que me recordase, ¿no? Decir, este escritor me tocó, de alguna forma. Bien, ¿querés repasemos dónde se consiguen tus libros? Habíamos dicho que en algunas librerías de Madrid, en una en particular, y creo que habías mencionado que estabas en Amazon. Sí, bueno, el libro se puede comprar por Amazon en cualquier parte. Bueno, lo han comprado también, vamos, conocidos en Estados Unidos, o sea, se puede comprar en Amazon en cualquier país. Eh, y luego en España en concreto, en cualquier librería se puede pedir físicamente. Luego la librería se haría con él, ¿no? A través de la distribuidora de la editorial. Y para el que quiera comprarlo online, también lo puede comprar en la, en la web de la editorial, ¿no? De Visión Libros. Pero fundamentalmente la gente que lo quiere, o sea, si lo quieres en formato papel, yo lo que recomiendo es que en la librería que sea de España, que se pida y ellos en 3 días tendrán el formato en papel, porque la impresión que hace la editorial es una impresión, a mi modo de ver, con más calidad que la que se obtiene a través de Amazon. Sí. La impresión bajo demanda es fabulosa porque un lector argentino que quiera leer, por ejemplo, mi libro, lo compra y se imprime en Argentina o en un país cercano y lo tiene allí enseguida, y eso es fabuloso, pero la calidad de la impresión, quizá no tanto de las tripas, pero sí de la cubierta, aparte de que no lleva solapas tampoco, pierde algo de calidad, ¿no? Bien, Eh, Eso es cierto, sí. bien. ¿Querés recordarle a los oyentes cómo se contactan con vos? Redes sociales, sitio web si los tenés. Sí, bueno, mi contacto en Facebook es Alejandro Marroa, separado, y mi contacto en Instagram es Alejandro Marroa, todo junto. Bien. Alejandro Marroa, un verdadero placer haberte conocido, un verdadero placer haber charlado contigo, le hemos pasado bárbaro. Yo creo que se me escapó el programa, son hace 1 hora y 20 que estamos charlando prácticamente. Así que y parece, y todavía como que nos quedan temas. Pero bueno, Sí, para sí, una primera charla me parece que ha sido muy buena. a mí también. Ha sido de verdad un placer charlar contigo. He estado muy, muy a gusto y bueno, sabía que iba a ser así porque te escuché otras entrevistas que has hecho y bueno, lo haces de una forma muy, muy, muy cercana y que se agradece, ¿no? Así que, en fin, te doy la enhorabuena a ti también por conducir este programa y por haber conducido la entrevista como lo has hecho. Bueno, cuando tengas el tema de la próxima, pasame unos mensajes porque así la forma de establecer el vínculo y poder ayudarnos como escritores radica en eso, en estarnos informando. Entonces, esto de el correo interno de, bueno, mirá que lanzo mi novela el 17 de agosto del 2023. Perfecto. Lo anunciamos en mi página web, en las redes sociales, y bueno, y contribuimos con lo que podemos, que es esto de darnos a conocer, de ayudarnos a, a- a esparcir nuestras ideas y nuestras creatividades y dar batalla en el Y mundo dar actual. batalla. Me gusta, Exactamente. me gusta lo de dar batalla y me gusta con el acento argentino, dar batalla, me gusta. Bien, bueno, lo voy a leer con este tono, voy a leer en el próximo programa tus textos, así que Perfecto, fenomenal. eh, No me lo pierdo. bueno, bueno, Alejandro, te mando un abrazo. Bien, Muchísimas gracias, un, querido. un abrazo muy fuerte, Marcelo. Chau, chau. Adiós.
Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.